Buenos días a quienes nos acompañan en Centroamérica y buenas tardes para quienes nos acompañan en el Estado español. Vamos a iniciar este panel. Antes que nada, un abrazo amoroso a todas y a todos. Bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión, fundamentalmente. Yo soy Margarita Morales, responsable de programas de Calala Fondo de Mujeres, y voy a moderar este espacio. Y me acompañan a mi lado Ana Rivera, Fabiola Villatoro y Lorena Capnal. Todas son miembros muy reconocidas de sus comunidades en Honduras y Guatemala. Son parte de los colectivos que Calala acompaña en Centroamérica, y precisamente en este espacio hablaremos sobre las experiencias de sanación que han impulsado en sus colectivas. Como saben, Calala es un fondo de mujeres basado en España. Estamos en España, pero la idea de su creación nació en Centroamérica. Y honrando este origen es que llevamos más de 10 años movilizando recursos flexibles y algunos no tan flexibles como quisiéramos para el movimiento feminista centroamericano. Nuestros principales apoyos han sido para las agendas de derechos sexuales y reproductivos, defensoras de derechos humanos y del territorio, agendas de los grupos de mujeres jóvenes, colectivos LGTBI y colectivos de mujeres indígenas. También en el Estado español movilizamos recursos principalmente para grupos de mujeres migrantes, sobre todo de América Latina, y fondos para activismo seguro y para el movimiento feminista en España, pero este último en menor medida. En los últimos 10 años trabajando en la región centroamericana, en Calala hemos aprendido muchas cosas, pero fundamentalmente hemos aprendido a escuchar, siempre escuchar a las defensoras y a las activistas que están viviendo en primera persona situaciones adversas o la necesidad de transformar la realidad hacia algo más igualitario y justo. Hemos aprendido que el movimiento feminista es el actor más relevante para alcanzar los derechos de las mujeres. Y para ello es necesario que activistas y movimientos estén sanos, se sientan seguras, sean sostenibles y sean influyentes. Y para que todo esto ocurra es necesario mucho esfuerzo, creatividad, empeño, mucho trabajo, mucho amor, salud y la dedicación de todas ellas. Y pese a todo esto, no es suficiente. También se necesitan recursos económicos y en especies. Pero sobre todo se necesitan recursos flexibles, basados en la confianza de estar contribuyendo al cambio social cada una desde donde puede. De eso se trata esta sesión, de una invitación a que como financiadores invirtamos en el bienestar de activistas y defensoras de los derechos humanos para que puedan continuar con su aporte, su trabajo en contextos hostiles y de estrechamiento del espacio democrático, como se ha venido hablando a lo largo del día de ayer y del día de hoy en este foro. En esta sesión hablaremos sobre procesos de sanación desde una perspectiva feminista, comunitaria, con Lorena, quien es una activista maya y xinca de la red Zacat, de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial en Iximuleo, en idioma originario, y aquí no sé si Lorena me va a jalar las orejas, en idioma originario quechí. Iximuleo es el nombre de Guatemala. Ella compartirá su sabiduría en torno a esta práctica espiritual y política. También conversaremos con Ana y Fabiola de la colectiva Matria, que es un grupo de mujeres feministas, urbanas, jóvenes, mestizas, que han decidido priorizar la sanación como estrategia para su sostenimiento interno, emocional y psicosocial. Consideran que esto es clave para su propio bienestar, pero también para dar una mejor respuesta a las comunidades donde trabajan. Ambas experiencias están conectadas, ya que Zacat ha acompañado a Matria en este proceso de sanación. Nos acompañan pues Ana Rivera, feminista, ingeniera ambiental, cofundadora de la colectiva Matria, desde donde lucha por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Desde el año 2009 es activista voluntaria por los derechos de las mujeres y de los recursos naturales, mediante acciones creativas de calle, intercambios colectivos,
articulación nacional y liderando procesos de formación y debate en temas políticos feministas. Nos acompaña también Fabiola Villatoro, estudiante de psicología, feminista y activista, integrante de la colectiva Matria. Desde hace 7 años imparte talleres de derechos sexuales y reproductivos en colaboración del CCET Tegucigalpa, también con experiencia en temas de salud y elaborando un manual en el año 2020 llamado Creciendo sin prejuicios para la colectiva Matria. Y finalmente, Lorena Cabnal, quien ha contribuido a la elaboración de la propuesta epistémica de la sanación como camino cósmico político. Desde el año 2005 nos viene planteando un abordaje desde los saberes ancestrales mayas y xincas, con elementos de espiritualidades de medicina ancestral, intencionalidades feministas y psicología social comunitaria, para acuerpar casos de niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Ella y su colectiva acompañan procesos de recuperación emocional, física y espiritual de mujeres indígenas en situación de riesgo político y que sufren los efectos de la criminalización y la judicialización por la defensa de los territorios ancestrales. Vamos a escuchar pues a Ana y Fabiola, quienes nos contarán su experiencia de sanación en su colectiva. Gracias, Ana y Fabiola, por estar aquí con nosotras. Adelante. Gracias, Margarita. Gracias, realmente gracias por la oportunidad de poder contar un poco nuestra experiencia. Matria somos una colectiva que ya tenemos más de 7 años organizadas, juntas en resistencia en un país altamente conservador y que hemos buscado como principal objetivo, teníamos que incidir en la cultura de nuestra ciudad, ahora también en comunidades en las que nos hemos desplazado, porque queremos fortalecer el derecho a decidir y implementar el contexto donde vivimos. Sin embargo, nos es muy difícil porque nuestro contexto es de prácticamente nula educación sexual en niveles escolares, niveles medios, y ni hablar del escaso acceso a medios de salud en temas de salud sexual y reproductiva. A través de los años nos hemos guiado por 4 ejes que han sido nuestra prioridad dentro de la colectiva, que ha sido la autoformación, el arte, la protesta y el autocuidado. Es en este último eje de autocuidado donde hemos trabajado muy de cerca con Jalala como donante, y realmente es una bandera que desde inicio supimos que no debíamos dejar de lado, ya que la experiencia nos ha mostrado cómo... Sí, gracias, María. Mujeres que desde antes de nosotras han puesto sus cuerpos enteros al frente por la defensa de niñas y de otras mujeres en nuestro país. Muchas de ellas han dejado de lado el autocuidado y nos ha servido de experiencia para poder ver cómo lastimosamente hay padecimientos físicos, padecimientos en su salud psicológica también, y esto afectando así el movimiento feminista. Y es así que hemos llegado a la conclusión que nuestro trabajo requiere que paralelamente se acuerpe de una propuesta sanadora, integral, que sostenga la intensidad que este trabajo ha conllevado. Y tuvimos una experiencia hace poco también dentro de la Red Nacional Somos Muchas, donde también se lidera trabajo en temas de derechos sexuales y reproductivos, donde como colectiva solicitamos se incluyera el eje del autocuidado, y fue bien aceptado por primera vez dentro de una red nacional, ya que en Honduras es un tema que ha sido muy difícil de establecer. Sin embargo, ahora hemos visto cómo ha sido necesario llevarlo como bandera y como parte de nuestro quehacer político. Y pues como Matria brindamos información directa a muchas mujeres que la solicitan en temas complejos en Honduras, que son los derechos sexuales y derechos reproductivos. Muchas mujeres no conocen de métodos anticonceptivos, no conocen la forma científica correcta de cómo
de su ciclo menstrual, de cómo llevar a cabo un aborto, de que no conocen tampoco acerca de sus cuerpos. Entonces, muchas de esta información viene a la vez acompañada de escuchar historias de violencia de las mujeres, debido a que no pueden ejercer su autonomía dentro de esta sociedad donde la PAE es ilegal, donde el aborto es ilegal por cualquier causa, donde, como había mencionado, no se brinda educación sexual en ninguna de las esferas, ya sea en la familia, en la escuela, ni en otras instituciones. Entonces, Kalala pues realmente nos brindó una oportunidad única al haber llevado un proceso de sanación colectiva con Lorena. Personalmente, nunca había tenido la oportunidad de encontrarme con mis compañeras desde la vista de la sanación personal y colectiva. Y nos ha ayudado muchísimo a replantearnos la forma en cómo nos vemos las unas a las otras, ya que la intensidad del trabajo se había expresado dentro de conflictos también en la colectiva. Sin embargo, es otra visión la que tenemos ahora de cada una. Y pues quiero dejar a que Fabiola cuente un poco directamente de esa experiencia. Fabi, te doy. Bueno, creo que Fabiola se nos ha quedado un poco congelada. No sé si Ana, ¿quieres continuar tú o pasamos a hablar con Lorena de esta experiencia, de cómo fue para ti, Lorena, el proceso de entretejer esas complicidades, ¿no?, con una colectiva de mujeres jóvenes feministas, urbanas, que a pesar de que es un contexto centroamericano, pues es algo ligeramente distinto, ¿no?, de lo rural y lo urbano. En Centroamérica hay un mar, ¿no?, hay una diferencia bastante grande. Entonces, no sé si tú también nos quieres contar, o ya está Fabiola con nosotras, ¿no? Pues si nos quieres contar, Lorena, cómo fue el proceso con ellas, con Matria. Lorena, tienes que poner tu micrófono. Sí. Lo siento. Sailisho Lejil Choqueré, Ralna Pari, Ansamajantartimento. Bonito día para todas, todos, todes quienes han asistido a este espacio de compartir, de sanación, desde mujeres defensoras que hemos estado atravesando la experiencia de lo que es el riesgo político. Efectivamente, nosotras como integrantes de la red de sanadoras ancestrales abrazamos el trabajo de las mujeres jóvenes con tanta valentía en Honduras. Así es como nos llega la historia de Matria, y a través del enlace y coordinación que se hace en Kalala ha sido sumamente vital y hermoso, como entre mujeres indígenas y con mujeres jóvenes, si quieren urbanas, pero hay que también reconocer las marginalidades de la urbanidad y del trabajo donde lo hacen las hermanas y compañeras de Matria, cómo fuimos entretejiendo sus sentires, sus intencionalidades, las situaciones que ellas estaban atravesando, tanto lo interno colectivo como el trabajo político cotidiano que están haciendo por la defensa de territorio, cuerpo, las sexualidades, la decisión libre de las mujeres para decidir en un contexto que nos es también familiar. Guatemala y Honduras ocupamos los primeros lugares a nivel mundial en femicidio y violencia sexual. Y en una situación pandémica que también nos ha atravesado las tormentas recién, ¿verdad?, del año pasado, de ETA y IOTA, y en todo ese contexto tan adverso y las formas de criminalización y judicialización que también afectó a las hermanas, posibilitó acercarnos a un espacio maravilloso donde fuimos consensuando con ellas cuáles eran sus necesidades políticas en este momento de abordaje, sus cansancios,
Y si quieren por ahí, yo todavía quisiera dejar, ¿verdad?, el hilo de la palabra para que Fabiola nos fuera contando. Yo solo quiero decir que la red entra a tejer, ¿verdad?, en un momento de diálogos internos y ponemos nuestra palabra en común y nuestros sentires en común de esas necesidades, ¿verdad?, de Matria, y así es como fuimos acompañando un proceso donde lo consensuamos entre todas, tanto nosotras como ellas, fuimos definiendo los momentos, ¿verdad?, los meses del abordaje. Vino a acompañar el abordaje de la sanación como camino cósmico-político, y entonces pues ahí vamos a dejar el espacio para que Fabiola nos cuente ahora un poquito cómo fueron estos momentos de abordaje, ¿verdad?, en el espacio con ellas, qué conllevó, y pues lo que ella quiera compartir de ese espacio. Gracias. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias por el espacio, y lo siento un poco, se me fue el internet. Tuve que decirle a mi compañera de casa que me compartiera de su teléfono. Bueno, entonces quería comentar que las terapias con Lorena, y gracias a los fondos de Mujeres Kalala, pues nos ayudaron mucho a escuchar nuestro cuerpo y también mantener una colectividad mucho más afectiva. Fue un proceso de mucha reflexión sobre las cargas que nosotras llevamos desde lo individual que vivimos las mujeres en la cotidianidad, como todo esto, y cómo todo esto pues nos llega a afectar desde la colectividad, ¿verdad? Había momentos en los cuales no sabíamos por qué unas estaban más enojadas que otras, y pues al momento de estar en una colectividad nos costaba mucho pues abrirnos al diálogo, y pues gracias a estos espacios con Lorena pues pudimos comprender mucho de lo que estábamos cargando las mujeres en Honduras. Y claro, pues también ver como una propuesta de feminista comunitaria territorial que aborda procesos de recuperación física, emocional, espiritual y feminista para las mujeres en comunidades indígenas y en lugares urbanos marginalizados. Y también se convoca con mujeres jóvenes, ve, y cómo de todo esto se relaciona con las mujeres jóvenes urbanas, empobrecidas y feministas que aportan con otras mujeres para decidir sobre sus cuerpos. También nos ayudó a conectar con la medicina ancestral que se ha utilizado para curar dolores menstruales, insomnios, males estomacales y respiraciones. Entonces todo esto que vivimos con Lorena pues fue un gran espacio para nosotras y para poder canalizar todas esas energías que llevamos. Ahora estamos mucho más emocionadas de que venga el 2022 y de que ya saber que tenemos estos procesos, cómo nos van a ayudar para en estos trabajos tan fuertes que es trabajar con comunidades, con comunidades fuera de la ciudad, incluso con mujeres adentro de la ciudad. Es tan difícil, y cómo te sobrecarga el acompañamiento de cómo las mujeres no tienen acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Es tan difícil para nosotras. Entonces estamos muy alegres de haber llevado todo este proceso con Lorena, y gracias a Fondos Kalala por habernos apoyado. Bien, pues gracias Fabiola, gracias Ana. Ahora Lorena te cedo el testigo. Nos gustaría que nos ampliaras más sobre la experiencia que tuviste en particular con la colectiva Matria, pero también esta propuesta a nivel más amplio. Nos ayudó Lo que significa. A ver, Ana, que estamos teniendo problemas. No se te escucha, Ana. Nada. Sí, creemos que Ana está teniendo una transmisión retardada. No sé si todas las demás me escuchan bien. Lorena, ¿escuchas bien? Fabiola, ¿escuchas bien? Yo sí escucho bien, a Ana no la escucho. Sí, a Ana no Vale. la escucho. No Vale, pues nada. vamos a dejarla de momento en mute y vamos a silenciar.
Y esto es simbólicamente es muy feo, ¿no? Decir silenciar a alguien. Sí, pero bueno, sí. Bueno, esto es lo que nos permite este espacio, ¿no? Que es bastante frío y distante, que es el Internet. Pero bueno, Lorena, nos gustaría que nos contaras así a nivel más amplio desde lo que se teje, ¿no? Con la visión de los feminismos comunitarios territoriales como una estrategia de sanación, como una estrategia política también y espiritual. Y te dejo el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera decir que para la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial, hacer un abordaje o compartir un abordaje de la sanación como camino cósmico político es traer la memoria espiritual y ancestral de mujeres originarias, en este caso mayas y xincas, para poder aportarlos en estos tiempos y hacerlo político para mujeres defensoras de su territorio cuerpo. Ahí es donde nos unimos con Matria, porque Matria hace defensa de mi cuerpo, mi primer territorio de defensa, ¿verdad? Ante todo lo que están sobrellevando en Honduras, pero también con las mujeres indígenas que de este lado y en muchos lugares, ¿verdad?, del continente y de la región, estamos aportando también a la defensa de las luchas cotidianas contra el machismo, el sexismo, la misoginia, las formas violentas de la violencia sexual como tal, por ejemplo. Y en ese sentido, hemos traído estos saberes ancestrales y hacerlos políticos. Implica también traer nuestras formas de sanación para crear dimensiones de catarsis emocional para que las mujeres puedan liberar a través de estas maneras acompañadas de sabiduría de plantas, de infusiones, de forma de medicina ancestral maya con las fases lunares, con formas también de descanso, de recuperación física, con espacios también de la palabra, de la meditación, para que también se llegue a un momento de lo que le nombramos el despertar de la memoria sanadora de las mujeres, para que no queden también dependientes como de una forma de abordaje o como las mayas o las indígenas lo hacemos, sino que otras dimensiones hay en lo cotidiano de la comunalidad, sea urbana o sea indígena, que las mujeres puedan volver a recuperar, a fortalecer y que eso les permita sostener los procesos que hayan iniciado o aperturado con nosotras. En ese sentido, a nosotras nos parece que entre las dimensiones que son prioritarias para nosotras abordar, en el caso de mujeres víctimas, sobrevivientes, supervivientes de violencias, hay que traer para nosotras las dimensiones, por ejemplo, emocionales. Para nosotras es vital reconocer estas dimensiones de muchísimo cansancio emocional y de desgaste ante las lógicas misóginas en los territorios de las comunidades donde vivimos cotidianamente, y que ahí las mujeres, sean urbanas o vengan de contextos también originarios indígenas, vamos a tener esta manifestación inmediata, ¿verdad? El cansancio emocional ante el desgaste de acciones que hacemos cotidianamente contra la impunidad, ¿verdad?, nos indigna cotidianamente. Entonces, esta dimensión es una dimensión para nosotros vital. Cuando viene un caso de una defensora que ha tenido un derrame, una parálisis facial, tiene el sistema nervioso súper alteradísimo, nosotros reconocemos inmediatamente que ha habido un acumulado emocional de indignación ante tantas injusticias y por lo tanto empezamos un trabajo, ¿verdad?, en ese momento emocional. En el caso de mujeres indígenas también vamos a abrazarlo con esa dimensión emocional espiritual, la codificación de mujeres indígenas para hacerlo en idiomas originarios, para hacerlo desde cosmogonía maya, desde tomar los tiempos en el calendario maya. Es algo que tampoco fue ajeno a Matria, porque Matria también habita territorios ancestrales, donde hay abuelas, abuelos, abueles, ¿verdad?, de diferentes pueblos. Y también Honduras tiene una parte de territorialidad también, ¿verdad?, maya. Entonces no nos fueron ajenas algunas formas y prácticas de sanación
con plantas, con fases lunares, con sales, ¿verdad? Ellas se reconectaron nuevamente y hubo trabajo de seguimiento con sus abuelas, con sus mamás, con plantas, reconociendo que la circundaba también como forma de sanación. Esto emocional, espiritual es vital para nosotras, porque reconocemos entonces, también preguntábamos a las compañeras qué dolores se alojaban físicamente en el cuerpo, porque reconocemos las somatizaciones, cómo se expresan de las violencias. Recordar que las mujeres de por sí, ¿verdad? Como feministas comunitarias territoriales tenemos un análisis que tiene que ver con un entramado histórico estructural de poder y opresiones sobre cuerpos y sobre la tierra. Y las mujeres que hemos nacido en estos contextos de colonizaciones, de guerras contra insurgentes, de violencia, de impunidad, ahora de criminalización, judicialización y de mucha misoginia y de violencia sexual y femicidios, tenemos un acumulado, ¿verdad? Muy complejo que también somatizamos. Estar frente a un Estado patriarcal, a un Estado neoliberal, a un Estado que ejerce también sus formas de dominación sobre los cuerpos de las mujeres es muy desgastante. Llevar procesos cotidianos en la familia y en la comunidad es desgastante. Y entonces para nosotras, ahí lo territorial, la dimensión del abordaje territorial también es vital. ¿En dónde nos sostenemos en la territorialidad? De esa cuenta fuimos hablando, por ejemplo, a quienes encontramos como sostenedoras de los espacios territoriales. Ahí están las comadronas, las sobadoras, las hueseras, las mujeres sabias, las mujeres que en los mercados también ocupan de plantas, ahí están las familiares, y así es como vamos haciendo todo un tejido de recuperación de formas de saberes territoriales para la sanación. Para nosotras también la dimensión de lo político es vital. ¿Por qué? Porque sostenernos como defensoras en riesgo político con organizaciones, como el caso de Calala, que posibilitó, ¿verdad? Y creó condiciones para poder hacer este abordaje, esta cercanía, aunque fue virtual, se lograron crear las condiciones económicas pues para que todas las mujeres tuviesen la comunicación, los elementos de sanación que fuesen necesario de tener, los espacios seguros, ¿verdad? En este caso también los aportes para facilitación, espacio, toda la creación que hicimos de la propuesta conjunta, ¿verdad? En este caso que lo facilita mi persona. Entonces, para nosotros es muy importante la sostenibilidad política en estos momentos de defensoras en riesgo político. Esto político también se amplía a otros espacios. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver las organizaciones internacionales de protección a defensoras en situación de riesgo político? Para nosotros, sostener a defensoras es reconocer que hay amenazas latentes por el trabajo político que realizan. Eso genera angustia cuando no está sostenido, genera preocupación, genera desgaste, ¿sí? En estos países vivimos persecución política, vivimos mucho desplazamiento territorial forzado por defender nuestros cuerpos o defender los territorios ancestrales. Entonces, para nosotras, los acuerpamientos y la sostenibilidad política en defensoras es vital. En eso, ¿verdad? Lo podemos ampliar después, pero en eso también entran organismos internacionales, inclusive, yo diría, inclusive ahí entran mecanismos como las directrices especiales sobre protección a defensoras de la Unión Europea, por poner un ejemplo, ¿verdad? En el caso de mujeres que están amenazadas de muerte ante tal desgaste, ante tal misoginia, que las compañeras acuerpen y acompañen casos, ¿verdad? De mujeres que están en una situación de extremo riesgo, ¿verdad? Mujeres jóvenes que están tomando decisiones sobre sus cuerpos, es complejo y las pone en una situación de complejidad política. Obviamente todo esto hay que tomar en cuenta que hay otra dimensión de las defensoras, la dimensión jurídica. La criminalización y la judicialización es compleja sobre defensoras, las angustia, las enferma, las preocupa, y recordémonos que en la dimensión jurídica esta dimensión no está siendo considerada como una de las situaciones sostenedoras que debiera estar alerta y atenta. En cualquier momento son vinculadas a una denuncia. Si no tienen las denuncias ahora, en cualquier momento la pueden tener, ¿verdad? En el caso de mujeres indígenas,
más de 460 denuncias y órdenes de captura contra mujeres en una comunidad cachí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuál es la situación de estas mujeres quechí ante tener tantas órdenes de captura en comunidades que están haciendo defensa territorial, ¿verdad? Por el agua en estos casos, por ejemplo. Y cómo se está sobrellevando ante los tribunales de justicia en el caso de Guatemala la accesibilidad al sistema de justicia de mujeres indígenas y por lo tanto cómo a la par de esto estamos sosteniendo emocional, física y espiritualmente el caso de mujeres indígenas. Y rápidamente yo quisiera entonces decir que también por lo tanto tenemos que hablar de la dimensión económica. ¿Cómo entonces ahí entra la sostenibilidad? Desde las mujeres que necesitamos, desde la recarga de teléfono ahora con las condiciones pandémicas que tenemos para crear las condiciones de conexión, porque es una manera que hemos ido generando, si quieren, creatividad, porque generalmente, cotidianamente hacemos los acompañamientos presenciales de sanación. Ha sido un desafío, por ejemplo, contar con los recursos económicos para sobrellevar y poder tejer estos procesos de sanación. Entonces, yo quisiera dejarlo por ahí un momentito, ¿verdad? Para que nos dé chance de hablar algunos otros puntos que consideremos importantes en este diálogo. Bien, muchas gracias Lorena y gracias a Ana y a Fabiola también por traer estos temas tan relevantes a la luz, ¿no? Y digo traerlos a la luz porque efectivamente son temas que están ahí como, o que han estado ahí como guardaditos, ¿no? Hasta ahora están teniendo los focos y las luces que estos temas merecen, ¿no? Que al fin de cuentas es lo que sostiene la vida y el activismo. Entonces, ahora voy a me gustaría hacer un par de preguntas y al final del espacio también me gustaría dejar un espacio para que la gente que está en el chat pueda hacer sus preguntas y también les invito a que las puedan poner por escrito en el chat y al final intentaremos responderlas. Desde las experiencias que nos han compartido Lorena y Ana y Fabiola, para ustedes, ¿cuáles serían las condiciones urgentes que necesitan las defensoras y las activistas que están en riesgo político? Las condiciones, quiero decir, las condiciones que ustedes necesitan, ¿no? Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, que dada la crisis política, nosotras, dada la crisis política electoral que vivimos las mujeres en Honduras, y la militarización y el narcoestado en el que estamos sometidas, cada día es más difícil exigir por nuestros derechos, por la carga de asesinatos y feminicidios y violaciones por la cual nosotras responsabilizamos al gobierno por la falta de educación y recursos. También, sumándole a esto la crisis económica que ya en la pandemia ya había empeorado, que estaba peor y en la pandemia empeoró, y el no reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que viven las niñas, niños, personas jóvenes y adolescentes, personas jóvenes y adultas. Entonces, nosotras las activistas y defensoras necesitamos altamente condiciones urgentes para beneficios de riesgo político, porque, con la creación de espacios seguros en físico y también consolidación en redes económicas para la sostenibilidad temporal en casos de crisis económicas, apoyo para tener un espacio seguro físico donde las activistas y defensoras tengan donde ser atendidas, también tener espacios de apoyo psicológico gratuito para lo individual y lo colectivo. Y bueno, también como para los donantes, pues crear más proyectos en los que puedan remunerar o retribuir el trabajo de las activistas, ya que en condiciones de crisis económicas también es un poco imposible para las activistas y defensoras hacer voluntariados. Para nosotras, justo como lo dice Fabiola, ¿verdad? Creemos que sigue siendo importante seguir creando ahora, pues han resultado nuevas situaciones y por lo tanto condiciones de mujeres defensoras de la vida, de sus territorios, de sus cuerpos, y por lo tanto creemos que hay pues nuevas condiciones que consideramos que son urgentes, que necesitamos y que se tengan en cuenta ante el riesgo político, ¿verdad? Decir riesgo político, estamos hablando, como ya lo decía Fabiola, en situaciones de estados fallidos en la región.
Y ante la situación de estados fallidos donde se pone en riesgo nuestra vida, porque hacemos denuncia política, porque estamos acompañando casos que son complejamente o políticamente complejos en estos territorios, vamos a necesitar también situaciones específicas. Y entre esas voy a poner, por ejemplo, algo que para nosotros es muy urgente cuando una defensora está en riesgo, es el resguardo inminente de su vida. La movilidad nacional urgente. Ahí creemos que, si bien es cierto que en algunos momentos hemos tenido apoyo o colaboración de algunas embajadas para sacar fuera del país a las defensoras en riesgo, ha sido necesario en tiempos de pandemia, por ejemplo, cuando no estaban activados los protocolos de salida internacional, crear las condiciones de movilidad interna. Esa fue una tremenda complejidad en el caso de Guatemala y en el caso de mujeres que necesitaban resguardo o casas de resguardo urgente por desplazamiento territorial forzado. Estoy hablando de mujeres con amenazas de muerte, mujeres perseguidas, mujeres que han tenido órdenes de captura, expresas políticas, ¿verdad? En el caso de defensa territorial, en el caso de Guatemala. Creo que esa es una dimensión importante. La otra situación, otra condición de sostenibilidad urgente de defensoras para nosotros también es cómo se hacen las activaciones internacionales de mecanismos e instituciones, ¿verdad?, que se pronuncien por la preocupación de la vida de mujeres defensoras, estén en Honduras, estén en Guatemala o estén en la región, porque tenemos situaciones, como ya dijimos hace un momento, muy compartidas, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, compartirles que a inicios de este año salió una activación urgente en el caso de defensoras en riesgo político, CAPCHIS, en el territorio. En ese momento fue un enunciado que sale por Frontline Defenders. Luego lo otro es que es urgente que se consideren dentro de las políticas internacionales de cooperación internacional cómo accesar a mujeres indígenas, mujeres urbanas empobrecidas o marginalizadas o en situación de riesgo, que no tienen acceso a recursos porque no pasan precisamente por la composición de alguna ONG nacional, y que ahí necesitamos el acuerpamiento de organizaciones como CALALA. Es el caso de la red, por ejemplo. Nosotros no tenemos personería jurídica, no tenemos toda esta situación, pero ha sido vía CALALA la posibilidad de acuerpar a mujeres que han estado afectadas durante las tormentas ETA, IOTA, y acuerpar a mujeres defensoras indígenas que en estos momentos, ¿verdad?, están sobrellevando amenazas de muerte, riesgo político, persecución, movilidad urgente, donde hemos posibilitado accesar. Entonces yo creo que es vital e importante esa accesibilidad de recursos, y ya lo decía Fabiola, pero yo quiero reiterar, situaciones como las tormentas y situaciones como la pandemia, aunado al riesgo político, ha traído un empobrecimiento a mujeres defensoras en la región. Y creemos que es importante considerar la creación de planes, programas o proyectos, sí, que tengan la posibilidad de ver cómo también se aporta, ¿verdad?, a generar una economía en dignidad de las mujeres defensoras en riesgo político. Pero ahí queremos poner esa particularidad en riesgo político. ¿Por qué? En riesgo político hay una movilidad urgente en cualquier momento. Las mujeres tienen que desplazarse de sus territorios a otros lugares para resguardar la vida. Puede ser en lo nacional o en lo internacional. La sostenibilidad económica de muchas defensoras pasa por sostener no solo su existencia, sino su familia. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Para nosotras, la red, venimos de la experiencia de tener que buscar recursos económicos para, por ejemplo, hacer trámites de pasaporte, trámites de documentación de familias o hijas o hijos de defensoras, buscar situaciones de comunicación, buscar casas de resguardo, buscar el pago de la alimentación y de la movilidad para defensoras que tienen tal amenaza que no tienen posibilidades de vivir en su comunalidad. Entonces, para nosotras también es muy importante cómo se van juntando todas estas condiciones económicas, políticas, de movilidad, y considerar nuevas políticas de cooperación internacional, ¿verdad?, para defensoras que tengan esta particularidad también en riesgo político. Muchas hermanas pueden ser profesionales, ¿verdad?, pero en una situación de riesgo político no tienen un trabajo o laboralmente no están garantizadas para ejercer un trabajo.
porque tienen que desplazarse, porque están atendiendo audiencias, porque están siendo citadas masivamente, ¿verdad?, como testigos en audiencias o porque están vinculadas a procesos judiciales, lo cual, aparte que desgasta física, emocional, espiritual, comunalmente, también desgasta económicamente, porque sobre todo esto conlleva asumir los gastos de movilidad, incluso pagar la alimentación y movilidad de testigos, que en muchos casos son mujeres y mujeres también empobrecidas de comunalidades. Entonces creemos que estas son como maneras también que pueden considerarse como situaciones que estamos solicitando, condiciones urgentes de defensoras. Protocolos de seguridad, rutas de protección integral a mujeres defensoras es algo que es vital en estos tiempos y por lo tanto accesar recursos a mujeres que no pasan por la legalidad jurídica, pero que están haciendo un trabajo de defensa de la vida y derechos humanos en sus comunidades vitales. Sí, ayer estaba viendo bastante los debates que se están dando dentro del foro y muchos de ellos iban relacionados pues con las situaciones que están viviendo las defensoras y las activistas en la región y enfatizaban en la necesidad de fondos flexibles, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fondos flexibles? ¿Qué flexibilidad es la que ustedes necesitan en el territorio y para poder hacer sus actividades y su trabajo, ¿no? ¿Cuál es la flexibilidad de eso? ¿O qué nos pedirían a nosotras, a los financiadores, las financiadoras, concretamente, ¿no? sobre la flexibilidad de fondos? Puede empezar Fabiola si quiere o Lorena, cualquiera de las. Sí. Solo diría que los donantes pues brinden un tiempo más amplio para las propuestas, para que nosotras podamos, bueno, trabajarlo desde la colectividad con más tiempo por ustedes y que se mantenga la flexibilidad en lo posible. Eso. Sí, yo quisiera, la verdad, ahí plantear que para nosotras cuando hablamos de flexibilidad creemos mucho en la autonomía económica e indignidad de las mujeres. Por un lado, es importante y en nuestro espacio, ¿verdad? Como una colectiva que no recepcionamos fondos de apoyo de cooperación internacional, sino que lo hacemos, si quieren, vía indirecta a través de Calala, pongo el ejemplo. Para nosotras creemos que es posible crear las condiciones desde nosotras de transparentar las recepciones económicas a través de los acuerdos establecidos de manera comunal que tenemos como mujeres, ¿verdad? Para poder respaldar las acciones que estamos haciendo del caso de mujeres, algunas de estas mujeres que tienen riesgo político. Bueno, creo que se nos ha caído Lorena del internet, afortunadamente. Ya nos había comentado que estaba teniendo bajones de electricidad en su comunidad y bueno, esta es una de las realidades también a la que nos enfrentamos, ¿no? Cuando trabajamos en contextos tan adversos. A mí no se me ha caído el internet, no sé si esto es casual o no, pero al resto de panelistas sí, y quizás tiene que ver también con las ubicaciones geográficas, ¿no? y las desigualdades que pueden haber en el acceso a internet por estas ubicaciones geográficas. Vamos a esperar un poco a que vuelva Lorena para que vayamos dando respuesta tanto a la pregunta que yo le había hecho como finalmente a las preguntas que han hecho en el panel, en el chat del panel. Y bueno, vamos a esperar de momento a que se pueda conectar. Les preguntaba a ellas cuáles serían las condiciones urgentes que necesitan las defensoras y activistas que están en riesgo político o que están ejerciendo el activismo, ¿no? En contextos como Honduras, por ejemplo, para ti. Sí, definitivamente condiciones urgentes es la visibilización
mencionaba, ¿verdad? Creo que es importante visibilizar a las y los defensores de los derechos humanos y esto pues puede hacerse a través de medios y siempre se necesita también apoyo, ¿no? De parte de donantes para hacer una visibilización apropiada de quiénes son las personas que están al frente. Creo que es importante reconocerlos y reconocerlas y también poder tener, creo que Fabiola lo mencionó, ¿verdad? Espacios seguros entre nosotras, entre otros, para poder conspirar, para poder estar al frente también y seguir resistiendo ante gobiernos que lastimosamente quieren tacharnos de terroristas, realmente contra nuestras propias vidas cuando en realidad estamos defendiendo, ¿verdad? Nos dicen muchas veces asesinas, cuando en realidad estamos defendiendo los derechos de las demás personas. También hicimos una pregunta sobre puntualmente, se hablaba ayer, por ejemplo, y hoy también sobre la necesidad de fondos flexibles o de la flexibilización de fondos. Y puntualmente, ¿qué flexibilidad es la que necesitan ustedes para su colectiva, ¿no? Esta era la segunda pregunta que habíamos hecho. Sí, bueno, por ejemplo, esta actividad que fue coordinada con Lorena, pues a nosotros nos parece, valoramos muchísimo. Fue, además de flexibilidad de parte de ustedes, fue también ayudarnos a hacer esa conexión y esa articulación con otras organizaciones y colectivas que no están en nuestro país. Y eso nos ayuda, ¿no? Yo creo que es una flexibilidad de eso, de poder trabajar con otras, aunque no estén en nuestro país, en nuestro territorio, pero que también están acuerpando la misma lucha. Flexibilidad en cuanto a también poder seguir brindando apoyo a colectivas como la nuestra, que no tenemos una personería jurídica y que sin embargo contamos con ideas, proyectos que queremos emprender para poder seguirnos empoderando, ¿verdad? Como mujeres, poder seguir levantando esas banderas de lucha en las que tanto creemos. Para ir avanzando, quizás, si no quedarnos esperando a Lorena, podemos ir respondiendo algunas de las preguntas que nos hacen en el chat. También puedo leer algunos de los comentarios, las reflexiones que se van creando en paralelo en el chat. Me gusta esto también porque invita a que se colectivice el debate, ¿no? Y esto siempre es bueno, ¿no? Cuando es la colectividad y colectivizar los debates siempre es bueno, siempre gana la democracia, y en un contexto como el centroamericano actualmente es de celebrar, ¿no? que se amplíe el espacio democrático. Voy a leer una reflexión que comentaba alguien. Dice: para nosotras importa mucho la relación que se teje entre donantes y colectivas. A veces esa relación es extremadamente vertical. Se privilegian los requisitos ante las condiciones de vida y de trabajo de quienes conformamos estos espacios. También el cuidado es visto dentro de las lógicas específicas, pero que no se contextualizan en las necesidades de todas. Por ejemplo, se resta importancia al cuidado individual, pero es este el que sostiene el trabajo colectivo, efectivamente. No sé si tienen algún comentario sobre esto. Cómo fue su proceso en su proceso reflexivo, ¿no? que tuvieron con Lorena. Supongo que se habló de esto, ¿no? de la importancia de estar bien ustedes personalmente para luego poder brindar también un buen servicio a sus comunidades. Sí, la verdad es que, bueno, como colectiva nos sentimos muy afortunadas de poder trabajar pues, con ustedes, con Calala, porque no hemos sentido ha sido muy diferente la forma de trabajar con ustedes, no hemos sentido esa presión por aplicar, por llenar ciertos requisitos, por estar como encajonadas, ¿no? Sino que hemos sentido más como un diálogo
en el que nos apoyamos las unas a las otras. Y con Lorena, definitivamente ella creo que nos hizo eso, tener esa traer a nosotras mismas nuestra memoria ancestral, estar conectadas con nuestro cuerpo y con la otra también, y entender que los tiempos de cada una son diferentes. Creo que eso es muy importante y nos ha ayudado a establecer lazos diferentes con ustedes y con otras organizaciones. Me gustaría responder eso que preguntaste, Margarita, sobre la importancia también del autocuidado y lo importante que es estar bien desde adentro para poder compartir con otras mujeres en otros espacios que también se le están pasando muy mal. Entonces, eso pues, de que haber estado con ustedes en este fondo y de haber nosotras podido trabajar de muy cerca con Lorena nos ayudó también a comprender lo mismo que dice Ana, que los tiempos de las otras son totalmente distintos y que todas estamos sanando de una manera pues colectiva, pero desde lo individual también, pues no olvidarnos que la individualidad es parte de nuestra colectividad. Entonces eso, para mí ha sido este año muy importante esta parte del autocuidado. Nunca había llevado un año en el cual estuviera tan agarrada de la mano con el autocuidado. También gracias a esto pude darme cuenta que me gustaría ir a terapias psicológicas individuales y lo empecé a hacer y me fue súper bien. Entonces me ha podido ayudar también a abrirme a otras compañeras que estaban muy mal, que también se les están dado a la crisis, lo que decía anteriormente, a la crisis electoral política que vivimos las mujeres aquí y más toda la negación de los derechos sexuales y reproductivos, pues ahora se me hace mucho más fácil y estoy segura que a mis compañeras igual, poder trabajar en conjunto con estas redes de mujeres aquí en Honduras y pues en Centroamérica. ¿Cuánto tiempo aproximado se brinda en sus organizaciones para el autocuidado, es decir, para las pláticas y terapias grupales? Esa es la primera pregunta. No sé si la respondemos y luego continuamos con las otras. Yo pienso que esa pregunta de cuánto tiempo aproximado se brinda, pues también va a raíz de lo que la colectiva desea y creo que de empezar a priorizar también qué es lo que se quiere. Pues, por ejemplo, nosotras, gracias a Calala, decidimos llevar los 6 meses en autocuidado con Lorena. Entonces fue bastante ayuda porque decidimos que queríamos llevar solo el autocuidado para no seguirnos sobrecargando. Entonces creo que cabal, eso va a raíz de las pláticas que hay en el grupo, colectivo, organización, para poder saber cuánto tiempo aproximado ustedes desearían llevar esta terapia. Sí. Ana, ¿quieres comentar algo? Sí, en este caso, digamos, con Lorena, pues fueron 2 meses aproximadamente, ¿verdad? Teníamos jornadas todos los sábados y pues fue bastante enriquecedor. Creo que fue un tiempo que disfrutamos, que nos conectamos y no es que dejamos de lado el resto de la militancia. Siempre, ¿verdad? Hay cosas en las que uno siempre está al frente. Sin embargo, sí nos ayudó mucho poder darnos ese tiempo para nosotras y creo que es importante tomarlo en cuenta y no dejarlo de lado y pues darle el tiempo que uno pueda y que consideremos necesario, así como decía mi compañera. Bien, ya que tenemos el tiempo y que estamos improvisando un poco, también les quiero comentar que dentro de Calala, nosotras también, el equipo de Calala sí tiene una estrategia de cuidados y quizás el tenerlo dentro de la organización y ponerlo como una estrategia política también nos lleva a creer y a respetar los demás espacios de los colectivos con los que trabajamos, ¿no? Y pues en este sentido nosotras hemos implementado algunas acciones que siempre son mínimas para las necesidades que hay de cuidado, pero hemos implementado 1 hora semanal que es de libre elección de las trabajadoras para que puedan dedicarlo a una actividad de cuidado.
y también se nos brinda un apoyo económico mensualmente para que podamos también pagar una estrategia de cuidado. Pues muchas gracias por habernos acompañado y bueno, no me queda más que agradecer el espacio y hasta luego.